contestar este WhatsApp. Un minuto les pido, porque es algo, vence hoy la postulación a CONICET, vieron que como es este mundo, que tengo que contestar a esta chica porque se va a infartar. Eh, Creo que a todos nos pasa, ¿no? Tenés que cumplir con la agenda, totalmente. Puedo dar volumen, si quieres, que cuento mientras alguien contesta, recupero la idea del trabajador intelectual y el estatuto. Fue una idea que se impulsó desde el gobierno para configurar un estatuto de calidad sindical 1949, una cosa así. Está guardado en el módulo 1. Y se intenta avanzar en esa línea, se convoca a un montón de actores del sector para armar un estatuto que les permitiese, de algún modo, entre comillas, la sindicalización, pero con una mirada muy del trabajador, en la lógica en la que estaban metidos el gobierno peronista. No con una lógica de lo que no con el término que planteaba Ale, de decir, bueno, la comunidad científica se asocia como satélite a la comunidad científica de los países centrales, sino que la comunidad científica, en este caso los trabajadores intelectuales, se asocian como un sindicato más, un gremio más, en el conjunto de una comunidad organizada, en el conjunto de un conjunto de trabajadores. Va más por esa línea de trabajo. El estatuto al final después de nada, no va, etcétera, no sociedad. Pero es es súper importante es súper importante lo que decís, porque lo estás contextualizando precisamente en el momento que es entre los años 40 y 55, ¿no? Hasta el derrocamiento, que es donde se expresa justamente toda una disputa sobre la producción de conocimiento. Y en realidad el gobierno, el primer peronismo que crea los organismos de ciencia y tecnología, que se pone en una fuerte disputa con la universidad también. Recordemos que las universidades, no es cuando se habla, bueno, el desarancelamiento, la apertura de la universidad durante el primer peronismo, pero no es solamente no cobrar el arancel, abrir las puertas, digamos, a la inclusión educativa y esas cosas. En realidad era una enorme disputa sobre si el conocimiento era producido por y para las élites o si el conocimiento científico tenía que estar en el entramado productivo. Y entonces ahí empieza como más explícitamente la disputa esta de lo que va a ser la idea de autonomía, esa idea más de Hussey, ¿no? De una élite científica completamente separada, aislada en una esfera que no tiene nada que ver ni con el contexto, ni con lo que el país necesite, ni nada, que va a tener sus propios intereses y va a relacionarse sobre todo con las élites, digamos, del mundo libre, o los países en serio, como ahora a los periodistas les encanta decir, los países en serio. Serían básicamente Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, en ciencia sobre todo, ¿no? Entonces, y un gobierno que empieza a instalar la idea de que hay prioridades y hay geopolítica en el conocimiento. Y eso, bueno, patagónicos saben muy bien con la historia de la CONEA, yo le digo CONEA, ahora se dice CENEA, pero bueno, a mí me sale CONEA, no me puedo acostumbrar. Pero bueno, la energía atómica, el Balseiro, todo eso está justamente es producto de esa historia, de una tensión entre la idea de autonomía de la universidad y de la comunidad científica frente a una política orientada desde lo público, que va a tomar como eje lo que van a definir como metas y prioridades nacionales, objetivos nacionales, grandes objetivos, que en esos años tenía que ver con la industrialización, pero también con una mirada de la ciencia. En esta revista Mundo Atómico que hemos hablado con ustedes sobre la revista, ahí hay claras, explícitas frases que hablan
firmadas por Juan Perón directamente, porque hacía las editoriales, que era su propia firma, pero hacía una frase para mí es muy, muy reveladora y muy interesante pensar el significado, ¿no? Y en esa época. Él dice, la ciencia no debe ser solo para el pueblo, la ciencia es del pueblo. Entonces, cambia completamente el eje de la discusión, ¿no? Y bueno, y pasa lo mismo en el arte, también es muy tempranamente, porque en los años 40 no existía la palabra decolonial y todas esas, y la teoría de la dependencia que va a venir en los años 60. No, era algo que se estaba discutiendo desde la práctica política, ¿no? Pero hay ya una idea de desarrollar una ciencia que esté mirando los problemas locales, que esté mirando los objetivos a largo plazo de desarrollo y de mejora de la calidad de vida y mejora de la producción, y inclusive con algunas definiciones también sobre los recursos naturales, muy importante en esa época, muy importante la nacionalización, ¿no? La creación de empresas públicas, bueno, es exactamente el momento en donde se pone en tensión también si como si un científico es parte de una élite que, que tiene un hobby maravilloso o es un trabajador al servicio del desarrollo productivo del país. Ahí ya está en los años 40 esa discusión. Sale que, digo, existiendo todas estas corrientes posteriores, ¿no? Estas tensiones, o sea, habiendo visibilizado, problematizado formalmente en los distintos campos de los estudios sociales, estas corrientes, hoy sigue existiendo o prevalece la idea de acumulación, autorregulación, autonomía, hablabas vos, o esta idea lineal de que más ciencia va a ser más tecnología, más riqueza, más bienestar social, ¿no? ¿Por qué crees que hoy sigue existiendo esa tensión o seguimos inmersos en esas lógicas? Eh, Mira, el campo de ciencia, tecnología y sociedad se empieza, en realidad es una denominación retrospectiva que hacemos del campo. Ellos a sí mismos no se llamaban campo de nada, eran personas que discutían, a los gritos incluso, ¿no? Y ahí están los pensadores de lo que llamamos el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, que a fines de los 50, 60, 70 empezaron a desarrollar una mirada muy crítica en el caso de Barsaski, sobre la producción de conocimiento y sobre todo la formación de las élites científicas. Él habla básicamente de exactas de la UBA, donde él ve con total claridad y lo describe de una manera así medio feroz, bueno, una formación de una élite y él la compara con la iglesia, ¿no? Una cosa así este, totalmente vertical, completamente individualista. También él observa esto, que el prestigio es lo único que mueve las voluntades. Y él dice que se configura ahí una élite que no tiene ni noción y no le interesa resolver problemas, básicamente. Que le interesa integrarse a la comunidad científica internacional, obtener prestigio y publicaciones y honores, y que resolver problemas era algo que estaba por fuera de los intereses de esa, y que él muestra cómo se produce el científico, ¿no? Es como que habla como de la fábrica de científicos. Bueno, lo primero que tiene que hacer es desalentar total referencia al contexto político, desconectar a esos jóvenes, hacerlos mirar hacia afuera. Bueno, tiene un montón de cuestiones así, pero sobre todo él mira la producción científica y él la califica como una producción que no tiene ningún sentido y que no está conectada a ninguna mejora de la vida de nadie, básicamente, ¿no? Algo, es muy taxativo, es muy exagerado. Él era un polemista profesional, le encantaba tirar bombas, eh,
pelear y incluso peleaba con nombre y apellido y era una persona muy especial. Pero, sin embargo, es muy interesante porque bueno, perdón, sigo, doy 2 nombres más. Amílcar Herrera, por ejemplo, y por supuesto, Jorge Sábato, ¿no? Como la sagrada trinidad, ¿viste? Del pensamiento latinoamericano. Que nosotros decimos el pensamiento latinoamericano, pero esos son 3 argentinos, ¿no? Somos, también nosotros somos así, ¿no? Bueno, ¿alguien dijo algo? No, yo dije que podemos sumar acá 2 manos y ya tenemos 4 argentinos. Claro, no reconocemos a los que nos. Bueno, no, hay más, por supuesto, pero bueno, son los que tuvieron conceptos como que quedaron más así, icónicamente vinculados a la discusión de la política científica. Pero son 3 pensadores que no están en la academia. Y ese es el origen del campo CTS. Eso es un origen que tiene que ver con la discusión política. Sábato enfrentado a la gestión pública, diciendo, estamos comprando tecnología en forma crítica. Más, o sea, dejando de lado suspicacias o cosas que tengan que ver con que puede haber, viste, corrupción y todas esas cosas que todo el tiempo vamos a escuchar, ¿no? Sobre, qué sé yo, la compra de determinada tecnología que implica grandes negocios, que siempre cuando lo hace, esa inversión es pública, tiene un montón de eso. Pero independientemente incluso del costo, eh, acá, detrás de estos autores está la teoría de la dependencia, que es digamos, es una teoría del campo más de las ciencias sociales y de la historia que influyó muchísimo en el pensamiento político de la época. Esta idea de empezar a revisar la historia a partir de estas relaciones más geopolíticas, donde había que también mirar entonces el desarrollo productivo y ver la evolución del campo científico-tecnológico y qué pasaba y cómo se articulaba. Y bueno, esa es la preocupación de Sábato, no sé, supongo que si conocen a Sábato, el triángulo de Sábato, sí. Ale, te saco un poco del plantel y te lo traigo a la pregunta de Ana, porque un poco lo que discutíamos es, vemos el surgimiento en el actual gobierno, el Ministerio del Capital Humano. Entonces, estamos en el institucionalismo más tradicional de la década del 60. Estamos yendo bien para atrás. La pregunta es, ¿de dónde entendés vos o por qué la vigencia de estas ideas que arrancaron en la década del 60 y al día de hoy siguen con una vigencia, bueno, para más de redundancia, siguen con una vigencia importantísima? Lo hago más rápido. ¿No? Arrancan los 50. Arrancan los 50. Sí, Porque todos conocemos a Barsaski, pero la discusión empezó en el primer gobierno peronista. Lo que pasa es que en esa discusión la mayor parte de la comunidad científica estaba en contra. Defendían la autonomía, defendían la neutralidad y universalidad de la ciencia, diciendo, sí, en esa posición, digamos, de esa especie de, como los artistas, digamos. Yo hago lo que quiero, ¿viste? No tengo límites, no sé qué. Bueno, esa discusión en los años 60 se va a dar en este ámbito, pero lo que quería señalar es que no es un ámbito académico, es un ámbito puramente político, es una discusión política. En los años 80 se va a conformar el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que por supuesto se inicia en Edimburgo con la filosofía, bueno, son varias corrientes, historia de la tecnología, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, epistemologías críticas, bla, bla. Van a ignorar completamente el pensamiento latinoamericano. Ninguno de ellos lo conoce. Y en realidad el pensamiento latinoamericano estaba 20 años antes discutiendo profundamente las mismas discusiones que se van a plantar en los años 80, 90, en este campo académico,
que es un campo ahora muy delimitado con sus publicaciones, con su iglesia, su Vaticano, sus papas, todo eso. Bueno, la discusión vuelve siempre, creo, como respondiendo como responderían los pensadores de los 60 o como respondería hoy Donna Haraway, por ejemplo, que es una referente de los estudios sociales de la ciencia, una mirada muy crítica y que habla de la situacionalidad del contexto y la parcialidad del conocimiento. Ella tiene una posición donde reivindica la parcialidad, donde dice la objetividad de la neutralidad científica no es siempre buena, no es buena necesariamente, es buena la parcialidad. Mirar los problemas de cerca y tratar de resolverlos es bueno. Saber dónde estamos escribiendo y a quién beneficiamos es bueno. Entonces, escribiendo, digo yo, bueno, caso de ustedes, haciendo cosas en los laboratorios. Para mí es escribir, pero se entiende, la producción científica. Una respuesta sería una respuesta más bien geopolítica. Tiene que ver con lo que Barzaghi llamaba el colonialismo intelectual. Y ahí engloba, te das cuenta, al hablar de colonialismo intelectual, el arte, la ciencia, la tecnología, todo está dentro, que es mirar las prioridades, las agendas científicas que se plantean en el mundo global, que no es el mundo global son los países serios, que son 3, ponele. Porque también eso es algo interesante que digamos, desde los estudios sociales también se plantea. Cuando hablamos del mundo global, cada vez que decimos internacional, son eufemismos que usamos para hablar de 3 países. Eso no es lo global. Eso son los países hegemónicos, digamos, es una idea de naturalizar que estos países imponen las formas de pensar, las formas de producir conocimiento, las formas de legitimarlo, de evaluar, nos dicen dónde hay que publicar. Y lo que tenemos de este lado, tal vez, es una comunidad científica que naturaliza y acepta críticamente esas normas, diciendo, bueno, sí, claro, publicó en Nature, wow, wow, felicitaciones. O sea, ya está, no puedo decir nada, me saco. O sea, tenemos también como una comunidad científica un poco provinciana, diría yo, tímida, que acepta esa subalternidad de decir, a ver, ¿qué me dicen? Que tengo que publicar acá y acá y acá y tengo que publicar en inglés. ¿Y cuáles son los temas que les interesan a ellos? ¿Les interesan estos 4? Bueno, vamos por estos 4. Hay 2 dimensiones que juegan. Una es la que te tracciona el financiamiento, ¿verdad? También es cierto, se tracciona el financiamiento. O sea, vos tenés también es un problema geopolítico, vos tenés un BID, o tenías, porque ahora vos me hablás de ahora no hay política científica, no hay de qué hablar ahora. ¿De qué hablamos? Digo, porque no hay decisiones en el campo, hay una política de no ocuparse de la ciencia. Digo, siempre está que sea por defecto. Es como el anarquismo, el anarcocapitalismo, es un terreno donde no hay decisiones, no hay nada de nada. Es uno de las... Pensar un poco más institucional, ¿no? Que vos traes estas tensiones de intervención o no. Quizá, ¿sabes que estuvieron leyendo, los cursantes, el texto ese de Ciencia, Tecnología y Democracia, creo que se llama, de la revista Bordes, y vos ahí repasás varios de estos temas, bueno, vos con Mariana, digo, son 3 autoras, y ahí comentan ustedes que la intervención estatal, probablemente en los años 50, con el peronismo, probablemente es uno de los primeros antecedentes de tensión, precisamente, entre la política pública explícita, la inversión, y las nociones de autonomía de la universidad, ¿no? ¿Vos crees Sí.
la libertad de investigación, esta que vos hablás también, de los científicos artistas. Sí. ¿Crees que esto dialoga o se contrapone con la idea de que la ciencia y la tecnología no necesariamente aportan a un desarrollo o a un progreso inexorable, con la idea de que las universidades o la ciencia y la tecnología pueden sí aportar a un proyecto de desarrollo nacional? ¿Qué es lo que pasa en esta tensión? ¿O cómo hacemos? Es un poco el corazón del problema, porque vos podés tener un desarrollo de una comunidad científica autónoma y autista, ¿sí? Que tenga enorme prestigio. Nosotros tenemos 3 premios Nobel, o sea, que tenga prestigio, que tenga capacidad para brillar y para ser, digamos, reconocida internacionalmente. Pero eso no es que se contradice, pero eso tiene que además estar orientado desde una idea justamente de orientar. O sea, viste cuando, no sé si ustedes vieron esto de el debate sobre política orientada en el Estado, ¿no? Como hay una idea en el modelo lineal de Vannevar Bush, que es esta idea de que la ciencia básica responde casi a la creatividad y solamente hay que poner plata en la alcancía y del otro lado va a salir la tecnología, más o menos, como y eso va a derramar, es el famoso spillover de una gran producción en ciencia básica que una parte de eso va a ir a la ciencia aplicada y una parte de la ciencia aplicada va a desarrollarse como tecnología y así todos seremos ricos y felices. Eso decía Vannevar Bush en la época en que estaban haciendo la bomba. O sea que el resultado final, el spillover del modelo lineal fue un proyecto de destrucción a escala planetaria, digamos. Entonces, la ciencia, la producción científica en términos generales, cuando no tiene una reflexión, una conciencia y una discusión, además democrática, horizontal, sobre para qué está desarrollando conocimiento, cuáles son sus destinatarios y cuáles son sus objetivos y cómo está alineada o no con algunos grandes metas que ponele tengan que ver con, no sé, la mejora de la productividad, de la calidad de vida, del ambiente o lo que sea, eh, puede desarrollarse en forma autónoma sin tener en cuenta eso, acumular prestigio y Barsaski lo dice literalmente, bestialmente, dice, y no sirve para nada. Sirve solo para los propios científicos, pero no le sirve al país, no le sirve ni siquiera a los que viven alrededor de Ciudad Universitaria, decía. Entonces, la discusión sobre ese destino de este esfuerzo colectivo no es menor y no puede ser que no esté presente. No puede ser que no esté presente. Entonces tenemos por un lado, un gran sector de la academia que de una manera, si querés, más pragmática, desarrolla carreras que están en sintonía con, bueno, conseguir financiamiento, conseguir beca, publicar en tal lado, desarrollar una carrera individual frente a lo que sería la idea de orientar desde una política pública, además que haga ese diagnóstico, que diga cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos y dónde están las vacancias que necesitamos desarrollar. Bueno, una política pública que te dé un mapa donde vos digas, bueno, voy a sumarme a un trabajo colectivo y un trabajo donde lo que intento es resolver algunas demandas y algunos problemas y donde el conocimiento que genero va a estar siendo aprovechado por otro o por el futuro o por lo que sea, pero que no es que el objetivo de mi trabajo es mi carrera individual, como muchas veces pasa, ¿no? No está tan resuelto eso en absoluto. Y según Barsaski no estaba resuelto por la formación. Ahora estamos
tendiendo a pensar que, por lo menos yo estoy más orientada a ver que la propia estructura del sistema científico conlleva la semilla de su propia destrucción, como decía Marx, que es el sistema de evaluación, lo que sería la legitimación, o sea, siempre hablamos de producción y legitimación del conocimiento científico, ¿no? Lo que es el proceso de legitimación, que es la evaluación tanto de personas, de becarias, de proyectos, como de instituciones, esos sistemas de evaluación están intactos. Son meritocráticos, ciegos a las desigualdades o a los contextos o a los objetivos y metas. Esos están intactos, o sea, son totalmente cientométricos, cuentan paper, dicen qué revista publicaste, si está indexada en la índice H, no sé qué. Entonces, y al contrario, esos sistemas se desarrollaron mucho más que antes. Son producto de los últimos 20, 25 años. O sea, cada vez son más refinados y cada vez son más cuantitativos en un punto, lo cual es un alivio para los evaluadores porque, viste, no se tienen que poner a pensar. Dicen, bueno, tenés 3 papers menos, listo, que yo no tengo la culpa, ya está, quedó así el orden de mérito, ¿no? Y bueno, y ahí hay un punto de conflicto. Y, perdón, pero me habías preguntado por lo de capital humano. El término capital humano, ahí hay otra cosa que empieza a aparecer en los 90 y que va a emerger y a definitivamente consolidarse en el mundo científico-tecnológico con el gobierno de Macri, justamente, porque todos los instrumentos contenían la palabra emprendedorismo. Todos los instrumentos de la política científica, porque en el macrismo sí hubo política científica. Tal vez no nos gustó, pero había una política científica. Y estaba atravesada por la noción de emprendedorismo. Y la noción de emprendedorismo, que no es nueva, por supuesto, viene ya con Schumpeter, es una larga historia, sobre todo en el mundo de la tecnología, ¿no? La idea también que remite a esta idea de el emprendedor es un ser creativo, que como individuo es un genio y hace cosas geniales y se las arregla para ser exitoso, más o menos, ¿no? También es una mirada donde está negada la orientación, la política pública, el Estado, una mirada totalmente individual, una idea de éxito así enmarcada simplemente en el éxito de la coyuntura o el éxito económico que pueda tener una empresa. Y eso fue lo que atravesó todos los instrumentos durante esos 4 años, para las universidades y para el sistema científico en general. El hecho de y cómo se traducía esto del emprendedorismo. Con la idea de orientar, pero no desde las necesidades, las demandas, los objetivos, sino orientar a través del mercado, orientar la producción de conocimiento científico. Ahí fue, bueno, justamente la biotecnología es la que más, la disciplina que más, y bueno, las nanos, pero la biotecnología fue como la disciplina del boom, digamos, de esta concepción de emprendedorismo, había un montón de programas y herramientas para que las propias universidades empiecen a incubar empresas de emprendimientos se llamaban EBT, emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Y está vinculado a la idea de capital humano en el sentido de que esta idea de la genialidad del individuo, digamos, de algo, de una motivación absolutamente egoísta, medio al estilo Adam Smith y la mano invisible. Bueno, el empresario schumpeteriano, el emprendedor también es alguien que
su propia motivación y su ambición lo lleva a ser exitoso. Y la idea del capital humano es precisamente que lo que tenemos y lo que tenemos para explotar es nosotros mismos, que nosotros somos un capital. Y esto coincide con toda una transformación en el mundo productivo. O sea, nosotros estamos virando a un mundo donde en vez de empleados en Uber o en Rappi hay socios que se unen para brindar servicios, donde ellos son el capital, es su propio trabajo. Andar en bicicleta, repartir pizza, manejar un auto. Y entonces, como ese es su capital, ellos son socios de un emprendimiento. Es una forma de, bueno, estamos ante una transformación precisamente de la idea de trabajo, ¿no? De salario, de empleado, bueno, y es una idea totalmente asociada a esa transformación, la idea de capital humano. No es menor tener un ministerio que llame así, para nada. No sé si responde algo, pero no sé si preguntabas eso, pero algo. Está claro que hay un corrimiento desde lo comunitario o colectivo hacia lo individual, en esto mismo que vos comentás. Por supuesto. Y te vuelvo al campo CTS. ¿Cuál crees que fue, si es que crees que hubo influencia de parte de las corrientes constructivistas, la europea y la americana, en el origen de nuestro campo actual CTS, aquí en América Latina me refiero, ¿no? ¿Crees que hubo influencia de esas corrientes? Muy tardía, porque en el campo local los fundadores, digamos, son como extraacadémicos. Era un campo en su origen muy asociado a la gestión pública o a la Fundación Bariloche, por ejemplo, o a la relación con organismos, muy vinculado al desarrollo. De hecho, varios estaban vinculados a la CEPAL, a los organismos vinculados con Latinoamérica. Y es un campo, por lo tanto, mucho más heterogéneo. No era un campo académico. Y cuando crean la primera maestría, que fue la primera maestría de la UBA, la de Ciencia y Tecnología, la crea Albornoz, se crea la de UBA y la de Campinas, ¿no? Amílcar Herrera la arma en Unicamp, Albornoz en la UBA, son gemelas las maestrías, empiezan compartiendo los programas, los profesores, todo, y reclutan, digamos, personas que están vinculadas a la gestión, tanto en organismos internacionales, o la CEPAL, o ex directores de, no sé, de YPF, ¿viste? O de la empresa pública, algo. Y es muy heterogéneo, sin una producción académica rigurosa viste, muy. Y los estudios sociales de la ciencia son muy posteriores y llegan tardíamente a la Argentina. Y acá yo lo digo como ex maestra, yo fui estudiante, digamos, y viví esa convivencia de estos profes, viste, qué sé yo, Sarita Rieti, ponele, Malman, ¿no? Estos profes que eran como que legendarios, que venían, viste, de haber discutido en persona, además, porque habían sido o eran amigos de Amílcar, que todavía estaba vivo, o Sara, que había sido parte del equipo de Barsaski, como una cosa muy heterogénea, la maestría incluso era un poco disparatada, vamos a decir la verdad, no era un programa de estudios sensato. Y no, porque era como, viste, cada uno venía y contaba lo que había hecho. Bueno, se intuía que había una discusión detrás, pero no estaba organizada todavía. El campo académico no estaba organizado.
Y cuando yo empecé a estudiar, yo conviví con esto, con empezar a leer el primer libro de Latour que leí en esa época, y claro, no tenía nada que ver con lo que yo estaba viendo en la maestría. Y me llevó muchísimos años poder aunar estas cuestiones. La maestría de Quilmes, que es aparece como 10, 15 años después, la maestría de Quilmes ya con Pablo Kramer, que viene a Inglaterra, qué sé yo, ya aparece organizada, esto es un campo de estudios, acá están los obispos, acá están los cardenales, ¿no? Este es la iglesia está conformada así, estas son las revistas, ¿no? Y en eso se diferenció mucho siempre la Universidad de Quilmes y la de la UBA, porque la de la UBA venía de esta tradición de crear un ámbito de discusión política. Y después aparece por encima de eso el campo académico. Y es un campo académico también interdisciplinario, porque tanto el campo de discusión política, ahí reconozco que estaba más dominado por economistas e ingenieros, que eran casi todos economistas o ingenieros, y digo, o porque eran todos varones, salvo Sara Rieti, eran todos, absolutamente todos varones. Y el campo académico, la escuela de Edimburgo, la escuela americana, que yo, ahí también provienen de distintas disciplinas, pero ya más vinculados a las ciencias sociales, la mayor parte de ellos. El constructivismo en sí va a influir entonces más que nada en la tradición académica de la UNCI. No tanto en la maestría de la UBA. Y en la producción científica argentina, no tengo un mapa como me gustaría tener, me encantaría responder esta pregunta con solvencia, no va a ser posible. Pero en la Argentina yo creo que, por ejemplo, en Brasil yo tengo más claro ese mapa. En Brasil fue enorme la influencia, enorme. Se desarrolló un campo académico muy rápidamente eh, y, y no solo el constructivismo, sino también todas las miradas críticas al constructivismo de Latour o de la misma Donna Haraway, pero sobre todo Latour, que tiene una crítica así más, más fuerte al constructivismo. En la Argentina convive eso, te diría, en menor escala con lo que fue la tradición CTS, que está muy vinculada a la economía, y a la economía de la innovación y las discusiones en la economía sobre el desarrollo. Porque esos viejos, digamos, fundadores del campo venían muchos de la CEPAL y traían esa discusión. Y la teoría de la dependencia venía atravesada en la economía, sobre todo. Entonces era mucho más fuerte la economía política de la ciencia y la tecnología que los estudios sobre la epistemología, ¿me entendés? Y la historia de la ciencia, que es más, por supuesto, mi campo, porque soy antropóloga finalmente, y de economía, nada, poco. Venís hablando de Donna Haraway, hablamos de conocimiento situado. ¿Cómo crees que estos conceptos, conocimiento situado o no situado, incluso el concepto de ciencia periférica o ciencia en la periferia, que diferenciaba a Barsaghi, dialogan o cómo crees que se relacionan con el cientificismo que Barsaghi también planteaba? ¿Qué relaciones ves entre lo situado, lo periférico? Muchísimo, para mí tiene mucho que ver. Por supuesto que Donna Haraway llega a esta noción del conocimiento situado desde una perspectiva feminista. Y Barsaghi ni se enteró que existía el feminismo, bueno, ya era otra época. Y no era algo que le preocupara, no hay una sola mención a nada que tenga que ver con el género. En parte también porque ni había mujeres en esa facultad. Sarita era la primera egresada, creo, de química, una cosa así. Bueno, sí, claro, pero no era un problema en los años 50. Era mucho más evidente el problema de clase.
O sea, estaba claro que nadie, ni de clase media y baja, iba a llegar a exactas. Eso estaba claro. O por lo menos no iba a sobrevivir a la dura carrera científica. Y lo que tienen que ver es que Donna Haraway, ella tiene una trayectoria muy interesante porque ella también, desde la historia de la ciencia, ella empieza justamente a examinar las marcas, va a decir ella, ¿no? Trawick es otra pensadora también que habla de cómo la ciencia se ve a sí misma o habla de sí misma, la epistemología tradicional, ¿no? La historia de la ciencia tradicional, ¿vieron la historia de la ciencia tradicional? Es como la hagiografía, ¿no? La vida de santos. Este descubrió tal cosa, este fue el que nos llevó hasta el camino, ¿no? Como esa idea de mirar la historia de la ciencia como una línea ascendente también. Bueno, todo eso empieza a cambiar con los estudios críticos, sobre todo Chapin y Jefferson, el libro sobre Boyle y la bomba de vacío es un punto de inflexión para todos estos estudios sobre la ciencia, el desarrollo de los estudios sociales de la ciencia. Y Donna Haraway toma, por ejemplo, ella empieza a trabajar, pero en los años 50, creo, 60, no sé, su tesis doctoral, así, muy atrás, todavía no había género y ciencia, no existían todos esos debates. Y ella empieza a hacer, ella está haciendo una historia de la primatología, y ella empieza a ver cómo las metáforas, digamos, de la ciencia universal, sin marcas, atemporal, ¿no? Esta idea de que la ciencia habla de la verdad revelada, ¿no? Es una palabra inapelable que está por encima de todo. Y ella empieza a ver el tráfico de metáforas y estereotipos y analogías de género, por ejemplo. Entonces empieza a analizar esto del macho-hembra en biología, macho alfa, la construcción esta del macho proveedor, la hembra con la cría, en los primates, en la primatología. Y así empieza a desarrollar esta idea. Ella tiene un libro que a mí me encanta, que es muy breve, pero es como una visita al museo, al Museo del Hombre en Estados Unidos, bueno, el MAN, donde ella empieza a ver las marcas. Ella empieza como a analizar todas las marcas de la ideología, del clasismo, del racismo, de los estereotipos de género, todas las marcas que aparecen especialmente en la biología, porque ella proviene de ese campo. Y va a inspirar un montón de trabajos después sobre metáforas y analogías en ciencia, donde hay muchas biólogas, ¿no? que van a desarrollar esos estudios, Fox Keller, etc. Ahora, esto de ver cómo hay una ciencia que está llena de marcas, pero que se presenta como sin marcas, es lo que lo lleva a desarrollar esta idea del conocimiento situado. Entonces empieza a decir, no es tan mal que haya marcas, lo que está mal es que no tengamos conciencia de las marcas. Y si desarrollamos una ciencia situada, una ciencia que tenga conciencia de que su conocimiento es parcial y no es total y universal, vamos a poder desarrollar un conocimiento pensando a qué fines sirve ese conocimiento. Entonces, en un punto, esta idea que ella toma porque, bueno, ella se enfrenta a estas críticas de la parcialidad del conocimiento, críticas más de la epistemología, pensando desde una epistemología feminista, ¿no? Pero ella empieza a avanzar sobre eso y empieza a ver que esas marcas son de clase, son coloniales, son racistas, o sea, entonces ese concepto empieza a tener cada vez más peso y empieza a volverse, como diría yo, una herramienta para justamente los países que tenemos esa mirada colonial, si querés, con la ciencia eurocéntrica, porque no es que sea europea estrictamente, pero sí eurocéntrica, que se nos aparece como un conocimiento sin marcas, universal, validado, porque la única forma de validar es
los estándares que nos propone la matriz eurocéntrica de pensamiento, y entonces ella recupera esta idea de desarrollar una ciencia parcial, un conocimiento situado, donde da lugar a que desarrollemos conocimiento mirando los problemas que queremos resolver y no mirando los que nos proponen que hay que resolver en este matriz eurocéntrica sin marcas y qué sé yo. Y eso es muy compatible con lo que Barsaski plantea. Barsaski, cuando habla de la ciencia periférica como una ciencia subordinada, de menor calidad, pero que aspira al prestigio y que se mira en el espejo del prestigio de los centros hegemónicos, o una ciencia en periferia que apunta a la máxima calidad, pero que se desentiende de esa mirada eurocéntrica que es la que la valida, que entonces busca otras formas de validar, pero sobre todo va a desarrollar agenda científica mirando los problemas que quiere resolver, no cualquier problema. Ahí un poco vuelvo a la primera pregunta. Ese continuum de mayor inversión en ciencia, mayor tecnología, mayor felicidad para el pueblo, no es real. Y eso lo discute Barsaski. Y por eso habla de una orientación pueblo, él le dice un poco bestialmente, pueblo-céntrica, empresocéntrica, sin metáforas, Barsaski. En fin. No tenía lenguaje, viste, sofisticado de Latour o de Haraway, él decía así. Pero era muy claro lo que él decía. O sea, vos tenés que saber para qué estás desarrollando esto. ¿Esto es para mejorar la explotación del pueblo o para mejorar la autonomía y la emancipación del pueblo? Era así de simple. Y la idea de cientificismo también de Barsaski. Y sí. Ahí, ¿no? También lo podemos entender de manera análoga a lo situado y a lo que sucede en la materia. Y Totalmente. estos conceptos se insertan en las universidades tradicionales y las universidades del Bicentenario o del conurbano. Creo que en el artículo vos te referís a las del conurbano. Nosotros acá tenemos a la Universidad de Río Negro, que no está en el conurbano, pero fue creada en esa misma época, con lógicas también diferentes, con otro lenguaje territorial. ¿Qué lógicas ves ahí? Obvio que no se puede generalizar, pero ¿ves que estos conceptos estén presentes? Totalmente, porque, volviendo a Haraway, porque el contexto y la situacionalidad fue fundamental. Las universidades en la Argentina se crean por oleadas, ¿no? Y las oleadas de los 90, que son estas universidades que todos conocemos, 3 de febrero, San Martín, Quilmes, qué sé yo, se crean con, incluso está reflejado en sus propios estatutos, se crean con una orientación. En el caso de los 90, más orientada a la investigación. Vos mirás las carreras no son las carreras masivas ni nada, ¿viste? Con una idea en los 90, la época de la ley universitaria, ¿no? Ese modelo como más neoliberal, de que, bueno, la vinculación de la universidad con el territorio, no era con el territorio, era con las empresas, con la producción, pero mirando las empresas. Y el contexto histórico de los 2008, 2010, 2012, bueno, es un contexto donde el mandato, la orientación, la meta con la que se van a crear estas universidades es la inclusión educativa, por eso tienen carreras supermasivas, y ya la vinculación, no se piensa la vinculación con la empresa, se piensa la vinculación con el territorio, y eso es una forma de expresar una orientación, de decir, atender a las demandas locales, mirar lo que pasa alrededor. Ahora, las universidades nuevas se encuentran en una tensión ellas mismas, porque vos podés desarrollar una convocatoria a proyectos donde vos pongas objetivos, donde orientes, donde
o podés desarrollar proyectos de transferencia, como se hace en muchas universidades, que digas, bueno, tiene que identificarse un beneficiario, tiene que identificarse un problema local, tiene que haber participación de algunos actores de la comunidad, desarrollemos una ciencia colectiva. Todo eso suena casi hippie, ¿no? Ahora, después vos también te tenés que presentar a CONICET o tenés que presentarte a la agencia para que te evalúen. Y ahí te encontrás con la pared, ¿no? La universidad puede decir, bueno, hagamos este tipo de ciencia, seamos, no sé, viste, progres. Nosotros queremos desarrollar una ciencia vinculada con esto, con lo otro que yo, y que el conocimiento fluya y que todos seamos hermanos, no sé qué. Y después está la pared del sistema, el sistema, el sistema de legitimación, sobre todo, de evaluación y acreditación, está en otra discusión, o sea, no llegó a esta discusión. Incluso vale la pena mencionarlo acá, el MinSit, cuando existía, porque ahora ni siquiera existe, pero tuvo dos iniciativas que para mí son muy importantes porque hubo una iniciativa desde la política pública muy, muy clara para abrir un poco esa pared de la evaluación que es puro contar papers, ¿no? La evaluación tradicional de productividad científica restringida, que es un esquema, como todos conocen, CONICET, la gente que está en CONICET o que, sí, que, básicamente la gente que está en CONICET sabe muy bien el sistema de ese sistema así rígido, ¿no? Bueno. Una es el banco de PDTS, los proyectos de transferencia tecnológica y social, que fue una iniciativa del MinSit, que sigue existiendo, que acredita proyectos, no los financia, pero fue una iniciativa formal desde el ministerio para realizar, si querés, en forma experimental, evaluaciones interdisciplinarias. Porque el problema, lo que queda fuera, además de lo que no es paper, es la vinculación, la transferencia y también la evaluación de los proyectos interdisciplinarios. Si vos querés orientar la producción de conocimiento a resolver problemas, los problemas no se resuelven disciplinariamente. No hay una disciplina que resuelva un problema ambiental, ponele. Y lo que pasa con los proyectos interdisciplinarios es que nadie los puede evaluar. O no es que nadie los puede evaluar, pero los sistemas canónicos de evaluación, el PICT, el CONICET, y qué sé yo, te van a matar. Vos sabés que vas al muere, no va a haber forma, no entras por ningún lado, ¿no? Tema de las comisiones y cómo están conformadas, bueno. Y entonces el PDTS fue una gran iniciativa. Y después la otra iniciativa, que sí contaba con financiamiento y ayudó mucho a las instituciones, es el programa de evaluación institucional, el PEI. Y ese programa, que funcionó perfectamente hasta diciembre, y ahora nadie tiene la menor idea de qué va a pasar, pero ese programa evaluaba no a las personas ni los proyectos, sino instituciones, la función I+D en las instituciones. Ese programa no evaluaba a una institución según los estándares de los indicadores internacionales, globales, que dice cuántos papers hay que tener, cuántos laboratorios tenés que tener, cuántos doctorados tenés que tener. No, evaluaba ahí hablo en pasado, perdón, pero es como si hubiese muerto, pero está vivo, qué sé yo, está ahí. Pero bueno, lo estamos velando, ¿viste? Evaluaba a las instituciones en función de las metas y objetivos de la propia institución. Entonces era un mecanismo de evaluación también que evitaba esos sistemas canónicos que son como una pared, digamos, a veces para lo que es el desarrollo de, de equipos o de proyectos de producción de conocimiento que se salgan de esa mirada más tradicional.
Eso, bueno, y además, además financiaba el PEI, daba buenos financiamientos. Y después estaban los PICTO, que son los PICT orientados, que era un instrumento también de la agencia, en este caso de la agencia, no del MinSIT. Estos son del MinSIT, los que dije antes. Esto era la agencia, que son las unidades de proyectos orientados, que intentaban, ¿no? Un tipo de evaluación menos centrada en la disciplina, menos centrada en la productividad científica y más tratando de identificar la pertinencia, eh, la, que haya beneficiarios o objetivos identificables. Bueno, hubo de parte de la política pública, hubo un intento de empezar a abrir esos límites. Pero bueno, las universidades tradicionales no es que no pueden hacer esto, no les preocupa tanto, porque, porque, porque tienen una trayectoria tan importante que son una fábrica de prestigio, digamos. Y entonces, bueno, se mueven bien ahí. Y bueno, también está bien eso, digo. Yo no lo identifico como algo malo en sí mismo. Publicar afuera, está todo perfecto, está bien. Y en las universidades tradicionales, y bueno, tienen 100 años, 200 años, depende. Y bueno, no necesitan moverse porque están en su lugar de confort, si querés, que es este tipo de producción de conocimiento así tradicional, bueno, becarios que van afuera. Eso es un problema, creo, para las organizaciones más nuevas que ya nacen en un contexto que les dice, mira, creamos una universidad, pero para que produzcas algo en ese territorio, para que derrame, si querés, calidad de vida, ciudadanía, mejores condiciones de todo, ambientales, urbanas, de transporte, de salud. No está la universidad aquí para que, digamos, para alimentar carreras individuales. La universidad tiene este mandato, y eso es el contexto político. En línea con esto que estás diciendo, en el artículo donde reflexionan en términos de democracia, precisamente reflexionan porque, bueno, se cumplieron 40 años de la democracia ininterrumpida, al menos esta que supimos construir, ¿no? Y ustedes comentan algo así como la ciencia es parte intrínseca de la cultura humana, el acceso a la apropiación, así como la participación en su generación, son derechos reconocidos, se refieren a la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incuestionables. La pregunta es un poco cómo creen, o cómo crees vos, en realidad, que se puede dar ese acceso, apropiación, cuáles son los mecanismos que tenemos hoy con todas estas limitaciones que vos misma traes a colación, ¿no? De financiamiento, de evaluación, ¿cuáles podrían ser estos mecanismos? Ahora mismo, todo eso quedó muy bien. Ah, Parece que quedó muy lejos todo eso, no sé, pero bueno, haciendo abstracción del momento histórico que estamos viviendo ahora, eh, creo que las nuevas universidades justamente tienen la oportunidad de trabajar más en esa dirección. Y necesitaríamos una política pública que se tome más en serio la cuestión de las prioridades, las metas, y que no caiga en y que o sea, yo no digo que no deba reconocerse el prestigio, pero esto ya está dado. Lo que vos porque, digamos, lo que ocurre con el sistema tradicional es la ley del Mateo, que ya sabrán lo que es darle al que más tiene. O sea, cuanto más becas o más financiamiento tengo, más posibilidad de obtener tengo, y es como siempre es así, digamos, el sistema científico. Lo que sería como una meritocracia ciega. Entonces, la política pública debería tener instrumentos
aparte, si querés, especiales, para ayudar a desarrollar, ¿me entendés? En las nuevas unidades, las nuevas universidades, que tienen otras condiciones materiales pero también tienen otras capacidades, que son estas, por ahí, la de poder establecer otro tipo de vínculos con el territorio. Por ejemplo, pensar, yo decía en los 90 la idea de vinculación tecnológica de las universidades, la discusión en las universidades era directamente vinculación a empresa, universidad-empresa. Acá empieza a virarse y a abrirse a vinculación con la comunidad, vinculación con organizaciones, vinculación con las políticas públicas locales. Hay un montón de derrame que puede producir la universidad, la investigación, la producción de conocimiento, que puede impactar en los territorios donde están estas nuevas universidades. Así que ahí me parece que hay como una potencialidad que si la sabemos aprovechar, no la desperdiciamos y la dejamos ir por la canaleta del prestigio, me voy a permitir decir. No, claro, pero si no miramos críticamente qué significa el prestigio para un científico y no ponemos en valor lo que supone que tu trabajo sirva para alguien y para algo y que eso sea el sentido de tu trabajo, no vamos a salir nunca de esta encrucijada. Tal vez tenemos que pensar que el prestigio es otra cosa o que hay formas de reconocimiento que no necesariamente pasen por la idea de una escalera meritocrática de puntajes, sino que el reconocimiento tenga que ver con eso, con que tu trabajo se pueda plasmar en algo que sirvió, que cambió la vida de alguien, que mejoró algo en una localidad, digamos, que pueda materializarse, ¿no? Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Después la otra cuestión, que es otra cuestión que también la academia desvaloriza completamente y en los últimos 2 años, si querés, después de la pandemia, un poquito de, de- de interés desde el MinCity, desde la agencia de generar algunos instrumentos, que es la divulgación científica. No me gusta para nada la palabra divulgación, pero bueno, lo digo así para acortar y no meternos en discusiones, pero que sería la transferencia social del conocimiento, la coproducción de conocimiento. Ahí estamos lejísimos de tener realmente algo, me parece que bueno, eso anda por otro carril y es muy polémico y muy problemático porque en paralelo a que las universidades, la comunidad científica no mira mucho hacia afuera, porque la legitimación no tiene que ser solamente la de los centros internacionales, también tiene que haber legitimación y reconocimiento en la comunidad. Y en paralelo a esta ceguera, vos tenés un crecimiento exponencial de movimientos anticientíficos y negacionistas, y algo que tiene que ver con que no está circulando el conocimiento que produce la ciencia y que hay desconfianza incluso a lo que la comunidad científica dice. Bueno, esto es un problema muy serio y creo que parte de lo que nos pasa, no solo en Argentina, sino en varios países, es como que tiene que ver con la circulación del conocimiento, con una especie, las redes fueron creando como islas donde nadie se escucha, donde nadie debate, y por un lado están estos movimientos anticientíficos, digamos. Me parece muy problemático y ahí creo que falta un montón de trabajo. Gracias, Ale, por tu tiempo. ¿Hay alguna manera, algo que quieras transmitir como para cerrar a los cursantes? Justo terminamos, la pregunta anterior había sido un poco esperanzadora, justo terminamos un poquito para abajo. Ay, pobres, pero no hablaron, no dijeron nada. No, porque cuando terminemos con vos, después nos quedamos charlando entre nosotros.
Pero Ah, cuando me voy, para que yo lo escuche. Y porque es más cómodo, ¿viste? No, no, no sé, qué difícil en un momento como este decir que no hay que perder las esperanzas. ¿Querés terminar para abajo? Terminamos para abajo. No, a mí me parece que Donna Haraway justamente siempre tiene un poco de esperanza, porque ella dice que, bueno, que la ciencia y la tecnología, en particular la biología, que ella la ve como la disciplina que es la que más control está teniendo, ¿no? Del cambio social, digamos, en un punto. Pero ella dice que las mismas herramientas que nos oprimen las podemos usar para emanciparnos y que, y que, bueno, que cuanto más conciencia tenemos de eso, más posibilidades tenemos hacia el futuro. Son palabras de Donna Haraway que no están acá en la Argentina. Pero, pero bueno, me parece que siempre es mejor estar en el campo de la producción de conocimiento y me parece que siempre, eso también lo dice Donna Haraway, ¿no? Ella dice, ¿de qué sirve un científico que se dedica a los problemas ambientales si no es militante? Y le da lo mismo, y estudia y da datos, y hace un Excel y pone unos gráficos, pero no le importa nada. Entonces ella habla de el compromiso político en la producción de conocimiento, y ella dice que eso es calidad científica, la parcialidad, tomar conciencia de la parcialidad, pero además tener un compromiso político, militante, dice ella, ¿no? Y, y eso, yo también creo que eso es calidad científica. Así que bueno, tengo esperanza. Bueno, gracias. Gracias, Ale, gracias por todo este tiempo. Es increíble, pero hemos respondido todas las preguntas, a pesar de que vos habías No, no te puedo creer. Sí. Un milagro, porque eran como preguntas así. Esto es un seminario, digo yo. Bueno, Nada, gracias. Nosotros nos vamos a tomar. Gracias. bueno, chiques, bueno, gracias. Disculpen que quedaron así, todos silenciados, hablé como un loro, bueno. Cuando quieran vuelvo. Hasta luego. Gracias, Ale, muchas gracias. 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 Bueno, nosotros nos tomamos 5 minutitos para poner todo. Lo mismo los que están virtuales, 5 minutos, pueden ir al baño. Se sacan los auriculares, ahí azul que tengo los auriculares, por ejemplo. Bueno, con los auriculares. No, pero deja de descansar. Si vas con los auriculares al baño, mantenete silenciada. Yo presenté un seminario